Bueno, entonces hacer un repaso para lo que el día de ayer se expuso vía así electrónica. Vamos a hacer algunos para reafirmar lo que expuso. Entonces, por ejemplo, tenemos en este caso, son fórmulas que existen, pero hay que saber de dónde vienen su origen. Quizás esté en las notas, pero vale la pena reafirmar. Entonces, por ejemplo, esto es una figura muy delgada, entonces es un alambre. Entonces vimos ayer el día, lo primero, la exposición de un alambre, o líneas. Aquí la parte roja es lo que corresponde a lo que nos interesa. Entonces aquí tenemos que se extiende un ángulo θ hacia arriba y un ángulo θ hacia abajo. Por ejemplo, aquí esta distancia tenemos que es A. Bien. Aquí lo que nos interesa es encontrar la coordenada centroidal respecto, en este caso va a ser respecto del eje X. Ahorita vamos a ir anotando por qué. Bueno, lo que tenemos que hacer es empezar a plantear el problema. Aquí pues lo hacemos a través del apoyo del cálculo. Y pues dibujemos. Se dibuja nuevamente el alambre. Así como nos enseñaron en matemáticas. Muy bien. Luego, para poder conocer la longitud de ese alambre, pues hay que identificar algo que sería una diferencial de longitud. Bueno, entonces hemos elegido una diferencial de longitud y un centroide. Entonces decimos que esta es de L, diferencial de longitud. Y todos sabemos que este es igual a R diferencial de T. Para nosotros esto es diferencial de T. ¿No? Varía pues ya como se dio aquí al inicio. Entonces si es circular, pues esto debe ser R. Entonces aquí le llamamos R y R. Muy bien. Pues podríamos decir que varía desde menos θ. ¿Sí? Profe, se ve algo borroso. Otra vez. Pizarrón, Sí, sí. ahorita corrijo. Está dando lata un poquito esto otra vez. Vamos a ver. Aquí. A ver si ahí se compone. Bueno, se compuso un poco. Aquí está mi referencia. Al menos creo que ve más. Bueno, entonces allí tenemos esa diferencial de L. Y decía que varía de menos θ hasta θ. Bien. Y entonces ya tenemos ahí una configuración. Para no amontonar, voy a hacer otra figurita que nos ayude a identificar bien los datos. Y a partir de allí, pues ya, esta es la claridad de cómo se plantea el problema, lo que estamos buscando. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí de la diferencial de longitud que se eligió, este pequeño tramito, aquí pues tiene una diferencial más bien un centroide de esa diferencial de longitud. Entonces, este puntito, si lo referenciamos respecto a este eje vertical, es igual a X. Pero aquí sabemos que aquí es R. Hagamos de cuenta, este es un triángulo, lo que formamos aquí. Entonces aquí va a ser R por el coseno del ángulo θ. Conforme vamos avanzando, se va haciendo, conforme este ángulo tiende aquí a 0,
Entonces R tiende a igualarse a la X o la X, ¿sí? Bueno, entonces a esto, digamos, esta distancia es lo que llamamos una X así curvadita que está a una distancia cualquiera X. Es lo que decía que conforme vamos haciendo giro, tiende a irse hacia el eje vertical. Y cuando ya se aleja totalmente hasta este punto, entonces la X coincide con R. Muy bien. Bueno, entonces ahí está ya nuestra representación. Y obviamente que estamos hablando de la diferencial de L, que ya lo tenemos ahí. Bueno, para ir respondiendo ya lo que queremos, lo primero que podemos ver es que existe simetría, pero ¿respecto a quién? Respecto al eje X. Entonces aquí se divide en dos tramos iguales. Entonces al ser iguales, se dice que hay simetría. Por lo tanto, ya sabemos una coordenada del centroide. De su Y va a estar, a la hora que integramos todo, va a estar a una distancia, ya sea aquí, 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 pero va a estar sobre el eje. Cuando Y es igual a 0. Eso es lo que estamos indicando. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos? Calcular su longitud. ¿Cómo lo vamos a obtener? Integrando esa longitud. Bien, y observamos pues de que esa longitud, aquí está, bien, que es R diferencial de T. ¿De dónde a dónde está variando esta línea? Desde menos teta negativo hasta teta positivo. Eso cubre todo. De tal manera que entonces esta R es una constante. Y lo que decía hace un ratito, entre más abertura, pues vamos abriendo es decir, el ángulo. Pues teta, la misma literal usamos, pero está variando de menos teta hasta teta. Entonces, quiere decir que esto ya, la R, pero vamos a sustituir entonces por teta menos y menos, vamos a cerrar, límite superior menos límite inferior. Entonces esto se convirtió pues en 2R. ¿Sí? Esta es la longitud de este tramo de alambre. Ahora vamos por el momento del arco. Entonces necesitamos, ya vimos que precisamente se usaba la ecuación de momentos. Entonces, el momento del arco respecto al eje X es. Entonces aquí señalamos aquí que esta X curvadita diferencial de L. Eso aquí se señaló, ¿no? Estamos refiriéndonos a centroide de esta diferencial de L. Eso es lo que hicimos. Bueno, esto va a ser entonces, entonces, la fórmula es, de acuerdo a los momentos, el numerador X curvadita diferencial de L. Bueno, bien, entonces tenemos, bueno, aquí vamos a hacerlo por partes. Entonces, ya regreso mejor. Y luego ya sustituimos con lo que tenemos allá arriba. Entonces, la primera es esta aquí, X igualita diferencial de L. Y sale de la ecuación de momentos. Bien, ¿cómo se planteó? Aquí dice que esta X, que está curvadita, está en cualquier X. Está variando a lo largo de X. Y esta, pues, es diferencial de L. Bueno, esto entonces también está variando. Vamos entonces ahorita.
al hacer las sustituciones. Observamos, ahora sí es donde aparece esa X. Aquí ya dijimos que X probadita es X, pero X es igual a ya, quedamos que es igual a R coseno de teta. Y es donde sale a nos es útil esa representación. Muy bien, entonces aquí tenemos la X. Y diferencial de L, ¿por dónde está? Aquí está. Entonces, R diferencial de T. Ya completamos esa ecuación de momento y observamos que aquí hay una R con esta R y además que es constante. Entonces sacamos de la integral y ya nos quedó nada más coseno de teta por diferencial de teta. Con los límites que ya sabemos que son desde menos teta hasta teta, desde menos teta hasta el ángulo positivo teta. Bueno, eso ya hacemos las integraciones. Entonces va a ser esta R cuadrada, integramos, y la integral de coseno, pues sabemos que es seno de teta, desde menos teta hasta un teta positivo, ¿no? Y vamos haciendo entonces las sustituciones, R cuadrada, y límite superior, límite inferior, entonces seno de teta menos seno de menos teta ahora, lo cual entonces al simplificar, pues ya nos da que es 2R cuadrada por seno del ángulo teta. Entonces ya tenemos ahora el numerador. ¿De quién? De la ecuación que vimos que la X en este caso es igual a la integral X diferencial de L, integral diferencial de L. Ya tenemos los dos. Entonces ya tenemos el numerador, que es esto, 2R cuadrada seno de teta. Y luego el diferencial de L, que ya nos quedó por acá, de 2R teta. Entonces ya simplificamos eso y observamos pues de que esto finalmente nos quedó el 2 con el 2, este se lo da el exponente y nos quedó nada más R seno de teta. Y aquí nos quedó teta. Entonces esto sería, digamos, nuestra fórmula que nos va a permitir calcular el valor de X, en este caso el centroidal, para calcular el centroide de cualquier figura. Entonces, ya se vio pues de que este alambre o está agarrando, digamos, esta región, pues es algo así como esto. Si lo voy, en este caso, pues puede estar, perdón, por acá. Si vamos cada vez ampliando, acercándonos al eje, se va a mover un poco más esto. Quiere decir entonces que lo que acabamos de calcular es esto, que es esa distancia de acá para acá, que es R, seno de teta, entre el ángulo de teta. Y esa es la formulita que van a encontrar cuando se esté hablando en este caso, de alambres que son circulares. Cuando no son circulares, pues ya se tiene que hacer a través sí, todo es a través de cálculo integral, pero ya es una función, por ejemplo, el día de ayer, y que les quedó ese material, que podría ser así la curva, donde y es igual a f de x. Entonces tenemos la función, se hace el mismo procedimiento que acabamos de hacer, y se calculaban pues las coordenadas del alambre que estábamos analizando, o de línea. Bueno, hasta allí pues es la fórmula, es una deducción, y repito otra vez, la van a encontrar inclusive creo que por ahí les agregué una tablita ayer,
Ahí van a encontrar todas estas fórmulas. Esto es como la demostración porque es así. Aquí ya lo hicimos, el desglose. Bueno, ¿para qué me puede servir? Veamos lo siguiente. Esa fórmula es para encontrar la centroide, ¿verdad, ingeniero? Sí, exactamente. Cuando vean un alambre que sea circular, esta es la fórmula. ¿Sí? Es para encontrar el centroide, efectivamente. Bueno, por ejemplo, por ahí, vamos a ver, voy a dibujar un poquito qué es lo que van a encontrar, por ejemplo, en los libros. Y ahí es donde debemos de tener cuidado en usar correctamente las fórmulas. Por ejemplo, esta que acabamos de deducir, sin duda está en las notas, o en cualquier libro. Pero ahorita hablamos de una situación como esta. Voy a exponer para que. Entonces, aquí. Si, por ejemplo, ahora en lugar de la configuración que teníamos hace un momento, en lugar de esto tenemos un cuarto de círculo. Su centroide va a estar por acá. Y pasa sobre una línea en la que se divide exactamente a la mitad. Bien, entonces aquí está su origen y su centroide es el que ahorita señalaba yo aquí. Ese centroide es lo que llamamos, en este caso va a ser Y. Esto también voy a buscar otra. Ahora aquí tenemos en lugar de poner aquí un semicírculo ya. Está, es semicírculo. Entonces van a encontrar, hasta de acuerdo que esto lo continúa. Esto es para cuarto de círculo. Sin embargo, vean la Y, tiene la misma altura. Aquí, pues, es nuestra, aquí, estamos hablando de R. Entonces, para este cuarto de círculo, si están así con esta configuración, es la misma Y. Entonces, allí, aquí estará, en este caso, su centroide, estará aquí. Lo que acabamos de ahorita de hacer en el ejercicio que hicimos ahorita, hagamos de cuenta que cortáramos esta parte. Y este es el que acabamos de resolver. Aquí ya se llevó a que sea un semicírculo, aquí que sea un cuarto de círculo. Y entonces, en primer lugar, para ambos, en este caso la Y, tenemos, por ejemplo, para un cuarto de arco circular. Entonces, para se encuentra pues de que la X está aquí, vamos a verla, está su X, voy a ponerlo aquí, aquí se me faltaba, ¿sí? Entonces tenemos que esa X es igual a 2R sobre pi, 2R sobre pi. Para en este caso, en este caso, aquí está, aquí sería X testada, está igual a 0. ¿Por qué? Porque es precisamente lo que calculamos hace un momento. Dividimos en dos porciones iguales, de tal manera que aquí quedó el centroide. Así, por ejemplo, de acá para acá no hay distancia, en cambio en este caso sí. Bueno, eso es lo que encontramos allí en el caso del semicírculo.
Ahora para en este caso, su centroide de está allí, a esa y, que es entonces 2R sobre pi, es la altura que tenemos, 2R sobre pi. Entonces ese sería para en este caso es, déjenme ver, aquí, para no, aquí lo estoy dividiendo la tabla, por eso me está modificando un poquito. Bueno, pero aquí lo que decía que este centroide está repartido, Y y X. X 2R sobre pi y Y también es 2R sobre pi. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es el cuarto de círculo. Me paso ahora a lo que es el semicírculo. Entonces, en este caso aquí, X es igual a 0. Su Y es 2R sobre pi. ¿Sí? Entonces vean cómo hay que saber identificar cuándo y no agarrar esta fórmula para resolver un problema como este. O al revés, agarrar fórmulas para resolver esto, si no es para cada quien. Aquí hay simetría. Aquí sí hay proporcionalidad entre los dos ejes, ¿verdad? Y pues aquí inmediatamente también tenemos la longitud de ese tramo. Entonces, por ejemplo, para longitud del cuarto de círculo va a ser pi r sobre 2. Pi r sobre 2, eso se puede probar fácilmente. Y para esta parte, la longitud es mayor, va a ser nada más pi r. Se divide entre 2, ¿por qué? Porque es la mitad de lo que tienes. Esas son las formulitas que van a ir encontrando ya en tabla. Y precisamente eso es lo que acabamos de ver. Si lo que se refirió al ejercicio que acabamos de resolver. Entonces, hay que relacionarlas bien para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, entonces ahora ya tenemos fórmulas que van a ustedes a utilizar. Pero veamos, por ejemplo, no voy a borrar eso porque tenemos un ejemplo. Aquí tenemos ya una parte de un alambre. De aquí. Aquí viene. Tenemos soportes. Y vamos a suponer que ese tramo de alambre está soportado también por esto. Por ejemplo, un pedazo de cable está sosteniendo esta alambre. Bueno, no está muy bien el dibujo, pero bueno, vamos a poner que se cierre. Por lo tanto, esto es circular. Le llamemos, por ejemplo, este apoyo A, este es el apoyo B, este es el apoyo C. Dice entonces que una barra circular, uniforme, que pesa 8 libras y 10 pulgadas de radio. Se sujeta a un perno. ¿Dónde? En el punto C. Bien, C. ¿Vale? Y a un cable AB. AB. Determinar. Nos piden determinar. Inciso A. La
tensión del cable. Y inciso B, la reacción. C. Bueno, entonces ahora sí vemos que nos sirve para muchas cosas, muchos cálculos, esas fórmulas que se están deduciendo. Entonces aquí lo que nos conviene es hacer lo siguiente. Entonces, por ejemplo, aquí viene el cable, perdón, el alambre. Obviamente que aquí está pasando el cable. Bien. El cable pues nada más tiene la posibilidad de soportar fuerza de tensión. Entonces vemos que aquí le podemos llamar BX, totalmente horizontal. No hay otra posibilidad. Aquí en el punto C, sí hay una componente que podemos llamar CX. Y luego aquí este apoyo está levantando al alambre y le podemos llamar CY. Bueno, eso serían los datos. Pues de acá para acá hay 10 pulgadas, la medida del radio. Bien. Aquí lo que nosotros necesitamos, lo que nos están pidiendo es, dice, para poder calcular esto que nos están pidiendo, la tensión del cable y la reacción, necesitamos saber dónde se supone que o dónde más bien debe pasar el peso, ¿sí? Que es de 8 libras, eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que calcular, el dónde, y para una vez que ya tengamos ese dato, pues ya podemos calcular estas reacciones que nos están pidiendo. Entonces, en primer lugar, ya datos que tenemos, peso 8 libras. El radio que son 10 pulgadas. X. Entonces la coordenada X va a estar a 2R sobre pi. Y vemos igual también que igual a 2R sobre pi. ¿Ven? Es el caso que tenemos aquí. Lo mismo, nada más que esto es, lo giramos y quedaría exactamente como está eso. Entonces vean, aquí estamos usando esas fórmulas. Luego allí se puso también que la longitud del alambre es pi r sobre 2. Bien. Quiere decir entonces que ya puedo calcular o le damos datos. Aquí está esta es fórmula. Y nos dijeron que R es igual a 2 por 10 pulgadas sobre pi. Y eso me determina el valor de X. Esto es igual a 6.36 pulgadas. Sería el X. Y el Y, idéntico. 2 por 10 sobre pi. Y también está a 6.36 pulgadas. Entonces esto, si lo hacemos esto a escala y todo eso, y medimos, entonces medimos de acá para acá 6.36, que sería esto que tenemos aquí, 6.36, aquí sería 6.36 también. Esto es nada más que está girado en este caso el cuerpo. Es decir, lo voy a señalar aquí, en la grafiquita que ya tenemos. Quiere decir que respecto, aquí, aunque está fuera de escala, aquí está la línea esta, esa es mi referencia. Entonces de acá para acá es 6.36 pulgadas, donde se concentra, digamos, el peso de todo el alambre. Muy bien. Eso era lo que necesitábamos para poder contestar lo que nos preguntan. Entonces, suma de momentos, por ejemplo, respecto al punto B.
podemos decidir que este sentido del giro sea positivo. Bien, entonces quiere decir que respecto a B, aquí está B, aquí pasa la carga. Entonces, de acuerdo a este convenio, debe ser negativo, que son las 8 libras, y por un brazo de palanca que es 6.36 pulgadas. ¿Ya? Luego, ¿quién sigue? CX. ¿Sí? Aquí está CX respecto a B. ¿Por qué le dimos positivo? Porque respecto a B, esta fuerza haría un giro así. Y por eso es positivo. Le estamos llamando positivo. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? Como es R, entonces también vale 10 pulgadas. Son las dos fuerzas. Esta no hace momento respecto a B. ¿Por qué? Porque si lo deslizo, toca precisamente B. Condición de equilibrio, entonces, igual a 0. Esto pues nos da menos 50.93. El otro pues son los 10 CX igual a 0. Y de ahí sale nuestro valor buscado de CX, que es de 5.0928, dando varios decimales, con el sentido que así señalado. Ahí está. Nos dio directamente el signo, no hacemos ningún cambio. Bueno, esto sería respecto a lo que sería CX. Por suma de fuerzas en X, lo que ahora nos hace falta, es la reacción en C. Y también la tensión nos hace falta. Bueno, entonces nos vamos a la dirección X y observamos que tenemos BX. ¿Sí? Por acá está BX. Luego, en sentido contrario, tenemos la CX. Condición de equilibrio igual a 0. ¿Quién conocemos ya? CX. Entonces, quiere decir que DX menos ese valor que tenemos, 5.0928, igual a 0. Entonces, esa DX, ya sabemos que vale 5.0928, que son libras, y que actúan en el sentido que se propuso, hacia la derecha. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahí ya tenemos BX, CX. ¿Qué nos hace falta? Nos preguntaron la tensión del cable. Entonces aquí en suma de encontramos pues de que TX, ¿dónde está? Por aquí no se señaló, ¿verdad? Aquí está BX. Ah, bueno. Si nos vamos aquí en este nodo, aquí está BX. ¿Sí? Y en sentido contrario, o sea, en realidad, aquí sería la tensión. ¿Sí? Entonces, para que este punto esté en equilibrio, debe ser P, en ese sentido, el otro debe ser al revés, menos BX. Este nodo debe estar en equilibrio. Entonces, quiere decir que P es igual a BX. Y BX es el que ya conocemos, que es 5.0928 libras. Eso es lo que está soportando también el cable AB, que es lo que se estaban preguntando. Con esto tenemos resuelto este problema. Así es como se ocupa estas fórmulas. ¿Vean? ¿Para qué? Para empezar a resolver determinados problemas. Aquí pues es un peso muy pequeñito, pero imagínense que fuera una gran viga, gran longitud, con mucho peso, que en lugar de 8 libras serían, no sé, 5.000, 10.000 libras. Entonces tenemos que calcular muy bien el esfuerzo del cable. Si lo vamos a soportar, en este caso una articulación, debe estar bien diseñada para que no se nos vaya a caer, vaya a fallar, o excederse también. Muchas veces le invertimos mucho por mucha seguridad cuando nunca va a llegarse a presentarse esas grandes cargas.
si no hacemos un análisis. Bueno, para eso nos sirve entonces. Por allí entonces tenemos, ya les quedó todas esas fórmulas, repasen todo lo que por allí les dejé de material el día de ayer. Pues allí con la explicación, aunque sea un poco breve, pero bueno, es cuestión que también lo vayan analizando. Y vamos a ver, aquí no está el grupo, aquí está. Y ya tenemos nuestra asistencia. Okay. Bueno, creo que vamos a mejorar un poquito la imagen. Esperemos que mejore. En resolución. Vamos a ver si mejora. Creo que sí. Ya está, mejoró. Pasemos a otro ejercicio para... Ingeniero, una duda antes de que borre, ahí no es necesario calcular CY. A ver, no lo hicimos CY, ¿verdad? Sí. CY, vamos a ver. Sí es necesario, porque sí debo saber también cuánto es la otra componente sí, de ningún momento se calculó, ¿verdad? Bueno, lo hagamos entonces. Entonces aquí pues nos vamos por suma de fuerzas en Y, no lo hicimos. Hasta aquí nada más momentos y luego nos fuimos a. Entonces nos vamos por suma de fuerzas en Y. Bueno, propongamos que hacia arriba sean positivas. Qué bueno que te diste cuenta aquí. Bien, entonces quiere decir que esta CY va a ser positiva. Y esto va a ser entonces menos el W. Y eso debe ser igual a 0. Entonces CY pues va a ser igual a W y va a ser igual a 8 libras, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así era también, y sí se debe calcular. Una disculpa, chicos. ¿Sí, contadora? Buenas noches, contadora, ¿sí? Sí, sí, para mañana, sí, a las 10. Exactamente, sí, donde me tocó dirigir a él. Está el director, está el doctor Arcadio, el maestro Freddy, creo, los tres. Ellos no saben ustedes si van a, bueno, yo supongo que a la hora lo van a decir si van a estar en la facultad o ahora sí donde les toque, ¿no? Sí. Es probable que, ajá, en acreditación generalmente. Es lo que estaba pensando, a ver si nos encontramos o bueno, vamos a ver qué hacemos o cada quien en su casa. Uh-huh. Los tres, sí, sí, debemos estar los tres para que, pues más que hoy el doctor nos recomendó pues que le demos toda la formalidad, ¿verdad? Como es una nueva modalidad. Sí. Sí, sí comentarle porque él inclusive no sé si mañana le toca a otros, porque di varios nombres por allí. Ajá. No sé si después de este haya otro, porque parece que este es el primer examen. Va a ser histórico. ¿Sí? Ok. Sí, contadora, le agradezco su atención. Estamos al tanto. Adiós. Bueno, entonces, regreso nuevamente con ustedes. Jóvenes, una disculpa, pero estamos en la nueva modalidad. Mañana empezamos los primeros exámenes por la vía virtual. Entonces es un acontecimiento para la mayoría. Bueno, entonces estaba concluyendo y muy bien. Por ejemplo, aquí tenemos que es una articulación, bueno, en este caso pues está así, está actuando así.
Entonces ahorita ya aquí está nuestra articulación y ya encontramos las dos componentes. La que corresponde, la vertical CY, que ahorita la calculamos, está CY, que es 8 libras, y la CX, que por ahí están, la CX, ya por ahí lo, CX, aquí está, la de CX, con los valores que tiene. Quiere decir entonces que esta articulación está soportando una carga que le podemos llamar C, o una fuerza, sí. Todo esto le podemos calcular su ángulo, ¿por qué? Porque necesitamos, por ejemplo, cuando ustedes diseñen, saber por dónde pudiera tener una falla, por ejemplo, así. ¿Dónde? Pues es como si aquí lo estuviéramos recortando la estructura al aplicar una carga como es, la carga C. Esa sería la carga, digamos, de diseño. Entonces todo esto podemos ya con estos cálculos empezar a, es parte, ¿no?, del análisis que van a hacer cuando tengan que diseñar, por ejemplo, un apoyo, como el que estamos señalando ahí. Bueno, pues para eso nos va a servir. Pasemos entonces a otro ejercicio. Por ejemplo, entonces, si se nos presenta un caso, un área, como esta que voy a señalar, por ejemplo, que está delimitada esa área por dos curvas. La que nos interesa es esta que estoy rellenando aquí. Esta aquí está nuestra coordenada X. Coordenada Y. Bueno, aquí, pues, es una información que debemos tener. Entonces, para generar esta curva está en función de Y. Hay una constante y una Y cuadrada. Esto me está generando esta curva. Y luego por acá, por la parte inferior, tenemos otra, que es K, que es también X cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Nos dicen, nos dan dimensiones. Que de acá hasta llegar a este punto hay 6 pulgadas y también hay 6 pulgadas. Bien. Y las correspondientes curvas. Entonces, vean, no tenemos una fórmula así tan directa de decir, bueno, esta tiene un área de tanto, sino que depende de estas dos fronteras. ¿Qué nos piden? Localizar el centroide del área plana mostrada en la figura. Muy bien. Entonces, eso es lo que nos piden. Aquí pues hay, ayer les decía, bueno, siempre hay que representar lo que vamos a calcular. Entonces es bueno hacer un diagrama de cuerpo libre que me represente cómo es que lo vamos a hacer. Entonces dibujamos las dos curvas y vamos a decidir, por ejemplo, qué franja vamos a tomar. Si se decide, por ejemplo, que sea vertical, va a ser así como esto que estoy dibujando. La cuestión es que toca un punto abajo y otro arriba a las fronteras. Automáticamente sabemos que es X.
que esta franja tiene una altura que le podemos llamar Y. Y obviamente esto le podemos llamar Y1, y a esta otra frontera le podemos llamar Y2, según lo que vamos a ir trabajando. Bueno, ahora aquí está, bueno, voy a ponerle otro color para que se distinga muy bien. Tenemos entonces este rectangulito. Sabemos que a la mitad de su altura está su centroide. Y respecto al eje Y hay una distancia. Entonces, como es una diferencial de área, decimos que es una X globalita, que está a cualquier X. ¿Por qué? Porque esta área lo podemos mover a lo largo de toda esa región. Entonces ya tenemos allí la ubicación de esa X, de la pequeña área. Trabajamos entonces las funciones. Por ejemplo, podemos decir que Y1 al cuadrado es igual a X sobre K. Nos citamos aquí esta primera ecuación. Bien, este sería Y1 al cuadrado. Pero como me interesa nada más Y1, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto, raíz, y también la K, raíz. Entonces ya tenemos la Y tal como queríamos. Por ejemplo, nos va a servir este dato, el K, lo vamos a llamar K1. Observamos que si despejo aquí K va para acá y para acá, entonces va a ser la X entre Y cuadrado. X entre Y cuadrado va a ser K. ¿Está? Y vemos también que X puede variar esta X de 0 hasta 6. Entonces, cuando X valga 6, ¿qué va a suceder con Y? Cuando ya estamos en este punto, también vemos que Y vale 6. Pero 6, que debe ser elevado al cuadrado, eso me va a dar el valor de K1. Entonces, K1 es igual, esto me da un valor de 0.16 y varios 6, ¿no? Sigue, pero podemos agarrar unos 4. Hacemos lo mismo para K2. K2 quiere decir que es también la Y2 entre la X, entre Y sería X cuadrada. ¿Sí? Y observamos que también son los mismos datos. 6 entre 6 al cuadrado. Eso nos da el mismo valor. Punto 16, 6 y 6 y todos los decimales. Esto entonces nos va a servir más adelante y por eso estamos preparando toda la información. Una que esté en las ecuaciones ya identificadas. Luego, ¿qué me interesa también? Me interesa esa diferencial de área. Esta diferencial de área observamos que es igual la altura Y diferencial de X. Es un rectángulo. Bueno, aquí es donde ya se dibujó Y, pero Y se observa que es Y1 menos Y2. Y observamos que la base es diferencial de X. Ahí está representada. Entonces, la diferencial de área. Allí entonces nosotros lo que podemos hacer es calcular la primera parte de estas diferenciales. Es decir, por ejemplo, X, lo vamos a encontrar o sabemos que es igual a X igualita diferencial de área, porque estamos hablando de área, entre la integral de la diferencial de área. Esa me va a producir la coordenada X de toda la figura. Bueno, podemos trabajar por partes, es decir, trabajar
lo que es área primero. Entonces el área lo vamos a obtener a través de y diferencial de x. Es lo que tengo aquí. Ahorita en este momento vimos aquí que es reemplazar y1, y2, diferencial de x. Bueno, voy a seguir por acá para que tengamos espacio. Entonces eso va a ser igual, ya para no escribir mucho otra vez, va a ser entonces, por ahí tenemos quién, y1, ¿sí? Está y1, aquí está. Y1 es igual a x a la 1 entre k a la 1. Entonces ya reemplazamos allí la y1, esta, menos la otra que es, ¿dónde está la? Y2, aquí está. Aquí lo podemos tomar directamente. Esta podemos decir que si esta es, aquí estaba y1, esto es y2, pero y2 ya lo tenemos directamente así como kx cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que, ahí están las dos, el reemplazo. Entonces ya está reemplazado y ya sería diferencial de x. Límites. ¿Qué es lo que se buscó aquí? Que pudiera ser, porque aquí tenemos y, no puedo integrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasarlo en función de x para poder integrar. Ya lo hicimos. Respecto a quién estamos integrando respecto a x. ¿De dónde a dónde varía x? De 0 a 6. Entonces, de 0 a 6. Y ya completamos nuestra integral. De allí, pues ya nos vamos al proceso de integración. Ya está entonces todo esto. Son dos integrales. Esto lo vamos a... Sería, ¿qué podemos hacer? Sacar este k, porque esa es una constante. Entonces, 1 sobre k a la 1/2. Lo saco de la integral. Por la integral, ¿qué me quedó? X a la 1/2. Para que vayamos ordenando las integrales. Luego aquí, también es constante, k. Dejando k de la integral, ya nada más nos queda x cuadrada. La anterior me faltó de x. Por aquí. Me faltó de x. Y menos, aquí sería k. Ahí sí ya está completo. Ambas de 0 a 6, de 0 a 6. Entonces esas integrales ya se efectúan. Obviamente que va a ser esto igual, a 1 sobre k a la 1/2. Bueno, voy a poner k a la 1/2. Numerador va a ser x a la 3/2. Esta, la primera, entre los 3/2. Ahí está todo eso. Y la otra va a ser menos, es acá, por x cúbico sobre 3. Cúbico sobre 3. Ahí están los dos. Entonces aquí esto, pues lo podemos, voy a aprovechar a cerrarlo para no volver a escribir, porque como ya vimos que tiene los mismos límites, entonces aquí, cierro aquí, y ambas están de 0 a 6. Pues allí es que vamos a hacer, efectuar los correspondientes, correspondientes límites. Bueno, para no escribir demasiado, aquí ya sabemos que ya están las integrales. Voy a simplificar un poco. Por ejemplo, aquí, ¿qué va a suceder? Que vamos a esto de aquí. 1 y luego k a la 1/2. ¿Dónde está k? De la primera, ¿sí? Que era de la y1 que tenemos aquí.
Aquí está 6, es punto 016. Punto 16, 6, 6, etc. Sería este. Luego aquí, ¿qué sería? La X que estamos hablando de que cuando sea X, sea a la 6, más bien valga 6, que es el límite superior, a la 3 medios, y esto se va también como numerador, pero bueno, lo podemos conservar aquí, entre esto. Lo mismo vamos a hacer con la otra. Vemos que también es punto 16, 6, etcétera, la K, esta. Y aquí sería 6 veces al cubo, ¿sí? Entre 3. Bueno, ya tenemos el reemplazo. Es decir, y la otra, aquí aparece X, y que aquí también hay X. Entonces todo esto se va a convertir, como es un producto, el límite inferior va a ser entonces, va a ser 0. De tal manera que todo esto nos va a dar un valor de 12. Todo esto nos va a dar 12 pulgadas cuadradas. Ese es el área nada más, lo que hemos calculado, ¿verdad? Pero nos va a servir para calcular las otras dos integrales. Entonces ahorita ya avanzamos con un dato que va a ser importante. Bueno, ahora nos vamos pues a calcular las otras partes de las ecuaciones. Bien, voy a borrar porque no tenemos que por el espacio. Bueno, entonces ahora creo que no lo escribí, pero bueno, sabemos pues de que lo que estamos resolviendo es encontrar esa X, pero esa X es X curvada diferencial de área entre la integral de la diferencial de área, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos calculado? El denominador. ¿Qué me hace falta? Me hace falta el numerador diferencial de área. Muy bien. Entonces, esto es igual a aquí vemos que tenemos una distancia X. Entonces, por eso va a ser la integral. Esta está en una distancia X. Y luego, diferencial de área, que lo acabo de borrar. Diferencial de área es igual a Y, diferencial de X, ¿verdad? Entonces, aquí reemplazamos diferencial de área por Y, diferencial de X. Muy bien. Esto es igual, entonces. ¿Puedo integrar así como está? No. Entonces, la X. Pero esta Y es la que tengo aquí, que es precisamente Y1 en Y2. Diferencial de X. Ya está representado allí. Bien. Esto entonces sabemos que va a ser igual a X, esta X que tengo aquí, ¿sí? Es integral X. Pero ahora tenemos que reemplazar ¿quién? A Y1. Pero Y1 sabemos que es X igual a la 1 medio, entre K a la 1 medio. Y la Y2, que nos quedó, que es la que tengo aquí todavía, a X cuadrado. Y esto pues nos lleva nuevamente a proceder a calcular estos términos. Y vamos entonces a ver por dónde podemos simplificar. De X, aquí sería acá, X a la... Ah, bueno. Entonces aquí como tenemos X por X a la 1 medio, nos convierte pues a una integral, que es esta que tengo aquí, de X a la 3 medios, que sería X a la 3 medios al multiplicar entre esa acá a la 1 medio. ¿Sí? A la 1 medio. Sería
cerramos aquí, y el otro término que es igual a menos K por X, diferencial de X. Entonces ya tenemos allí preparadas las dos integrales. Bueno, y vamos, lo podemos hacer en dos así como aparecen aquí. Es uno sobre K por a la 1/2, lo puedo sacar de la integral, y nada más vamos a integrar a X a la 3/2, de 0 a 6, y menos, la K lo sacamos de la integral, y aquí tenemos X cúbica diferencial de X, de 0 a 6. Bueno, una vez efectuadas las integrales, bien, ya esto pues se convertirá pues en X a las 5 medios, entre 5 medios, etcétera, todo lo que es el proceso de cálculo, de tal manera que esto nos va a dar un valor de 86 de 32.48. ¿Sí? Y entonces ya podemos calcular la X, o sea, la X, o sea, su coordenada. Es lo que tengo aquí arriba. Es la integral de esa X curvada, diferencial de área, integral diferencial de área. Bueno, entonces ya tenemos esto, es lo que tengo aquí. 32.48 entre área que por ahí nos quedó, ¿dónde está? Está 12 pulgadas cuadradas. Bueno, esto al hacer su correspondiente división, resulta que es 2.706 pulgadas. A esa distancia estará la coordenada X. Bien, entonces allí, por ejemplo, si me interesa, o en este caso era que localizar el centroide del área X. Para Y, pues es volver a replantear qué cosa es lo que vamos a replantear. Bueno, para la Y total va a ser igual a la integral de Y diferencial de área entre integral de la diferencial de área. Bien, entonces allí ya hay que replantear así como lo hicimos para X. Y entonces ahora sí trabajar nuevamente en esto. Hasta aquí llegamos a lo que es una coordenada. ¿Sí? Entonces aquí lo que hay que hacer es, esa Y curvadita sería la que tenemos aquí. Esta viene, Y curvadita, es igual a una distancia Y, pero no es esta. ¿Sí? Sino es que hay que volver a replantearlo. Esa sería una. La otra opción sería agarrar ahora una franja, ¿sí? Pero ahora que fuera así, ¿sí? Entonces, aquí sería de Y, pero aquí tendríamos dos fronteras, así como sucedió para encontrar X, ¿verdad? Entonces aquí sí, si agarro una franja así, aquí estaría su centroide a una distancia, obviamente, aquí, pero esta distancia está delimitada por las dos curvas también. Bueno, allí sería, digamos, ese sería el planteamiento, y como pueden ver, sí se trabaja un buen tanto para poder, pues, por el momento, pues no la terminé, pero ese es el procedimiento, o sea, lo que estoy ahorita replanteando. Sería cuestión volver otra vez, ya sea o vuelvo a trabajar con la franja vertical, pero así como les decía, o bien agarrar una franja horizontal, y con esa franja horizontal que está a una distancia Y, ahí estamos encontrando el centroide también de esa figura. Bueno,
lo primero ahorita, pues ya sería volver a replantear y seguir con la otra etapa para encontrar el taller. Pero bueno, queda bosquejado. Me gustaría que lo hagan, no sé si está dentro de la serie que les quedó el día de ayer, ¿verdad? Pero bueno, al menos aquí yo lo encamino el problema y sería continuar. Bueno, lo que sí podríamos empezar y alguien a lo mejor se le ocurriría, bueno, pero si estas curvas, en apariencia creo que son cinéticas. Lo que podríamos suponer es que si aquí hay 6 y aquí hay 6, el centroide estuviera a la mitad. Sin embargo, vemos que no. Vean, 2.70 está para X. ¿Y no será que algo parecido estará pasando con Y? Eso es lo que tendríamos que calcular, ¿verdad? Con un bosquejo, con un planteamiento como el que acabo de hacer. Bueno, me gustaría que eso pues lo voy a completar. Ahorita la verdad es bastante, un poquito riguroso y lleva tiempo. Otro de vamos a ver, pasemos a resolver que está interesante en cuanto a aplicaciones. Aquí, por ejemplo, imagínense que les dan a diseñar, por ejemplo, una losa, así con esta configuración, y les dijeran, ¿saben qué? Y no quiero que solamente lo apoye en un solo punto, una sola columna. ¿Dónde voy a colocar esa columna? Es lo que estamos respondiendo. ¿Ya ven? Bueno, pasemos a un ejercicio diferente. Antes de que ahorita se me ocurre algo que pudiera ayudar a hacerlo más rápido este problema que acabo de decir. Miren, hay una posibilidad, o sea, aquí es por áreas. Aquí fue por una integraciones directas, pero otra opción que pudiera dar los mismos resultados es esto. ¿Sí? Es decir, que agarro, por ejemplo, la primera curva. X es igual a KY cuadrada, ¿no? Entonces agarro todo, integro una franja así como la que hicimos hace un ratito, y encuentro el centroide. Luego, cuando ya tenemos el centroide, podríamos llamarle de área 1. Entonces vamos a tener X1 y Y1. Después, cuando ya conozcamos hacemos ahora el otro, el quitar. Es decir, el quitar lo que incluí sería esto, ¿verdad? Lo que ahorita se hizo es incluyendo hasta aquí. Eso me va a dar un X y un Y para el área 1. Bueno, ahora si hago nada más el área que está abajo, que le puedo llamar área 2, entonces aquí vuelvo a integrar, son integrales mucho más cortas, ¿verdad? Y entonces, aquí lo vamos a llamar entonces área 1, que me está incluyendo todo. Entonces aquí vamos a tener área 1 igual a tanto, X1 igual a tanto, Y1 igual, ¿sí? Y luego aquí vamos a tener área 2 igual, X2 igual, Y2 igual, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer al final? Y ahorita voy a ver si tengo algún ejercicio aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que el área 1 con X1, ¿sí?, que incluyó más de lo que nos interesa. Y luego le resto esto que incluí aquí, ¿sí?, porque me interesa nada más esto que estoy dibujando. Allá lo incluí, ahora lo resto.
Entonces sería área 2, X2, ¿sí? Curvadita, podemos llamarla así. Entre la resta, en este caso, de área 1 menos área 2. ¿Sí? Nos va a dar lo mismo que el procedimiento que acabamos de resolver para X, que ya se calculó. Entonces, es otra alternativa. Quizás se trabaja un poquito más, pero es mucho más sencillo el procedimiento. Y al final llegamos a resolverlo de una manera más cómoda de esas integrales. Bueno, entonces es una sugerencia. Háganlo así, después resten el área que incluyeron que no corresponde y luego aplicar la ecuación de momentos, que eso es lo que se expuso ayer al principio. Bueno, entonces, ojalá, pues lo hay que realizar. Tenemos un ejemplo, como por ejemplo, aquí, un caso. Nos da una viga. Voy a buscar la viga primero. Entonces, aquí tenemos una viga como esta. Y por acá le colocamos una titulación. Y aquí en el otro extremo, un rodillo. Bueno. Luego, resulta de que aquí hay una carga, ¿sí? Vamos a hacer. Y así va la carga. Vean que no. Aquí pues ya se nos hace un poco complejo decir dónde va a quedar la. Bueno. Y nos dicen que esa intensidad de carga es W. Le llaman W, que es igual a un medio de 4 menos X y todo eso elevado al cuadrado. Así se manifiesta la. Bueno, entonces aquí observamos o vemos, pues, de acuerdo a cuánto va a ser entonces la carga, eso es lo primero lo que nos están pidiendo, reemplazar la carga distribuida, reemplazar la carga distribuida con una fuerza equivalente. Está. Y especifique su ubicación. Decir a qué distancia respecto a una referencia. Medida desde el punto, bueno, aquí tienes A, es el apoyo articulación. Pues aquí también podemos decidir que aquí esté el eje hacia arriba debe servir. Bueno, entonces dice ubicación, medida desde el punto punto A y sobre la línea. Bien, entonces ya está la distribución de la carga. Entonces hay que trabajar para contestar lo que nos piden. Bueno, entonces aquí lo primero es, hace un rato lo que hacíamos era encontrar la carga, el área. Esta área me está representando carga ahora. Entonces significa que es igual W, pues lo voy a obtener al integrar W
Vamos a hacer un diagramita para que se vea de dónde está saliendo. Entonces, la forma de la carga es esta. Quiere decir que aquí tenemos una franjita diferencial de A que tiene diferencial de X de base. Su intensidad es W, es una variable. Bueno, aquí sabemos que como es un rectángulo, pues va a estar a un medio en este caso de W, este puntito, centroide. Y pues es la función, pues la misma que tenemos allá, que es W, que es igual a un medio de 4 menos X, 4 menos X elevado al cuadrado. Entonces ahora sí, ya vemos de dónde estamos partiendo. Entonces es W, esta diferencial de X. Bueno, W lo reemplazamos y se observa que es entonces igual a un medio de 4 menos X, todo eso elevado al cuadrado, diferencial de X. Bien, aquí me faltó algo, el dibujo, aquí. Aquí la longitud de la viga es 4 metros. ¿Sí? No, con ese dato no podíamos plantear el problema. Bien. Quiere decir entonces que X puede variar de 0 hasta 4 de la viga. Muy bien. Entonces, pues esto es, ¿qué es lo que podemos hacer? Si hay una fórmula directa, pues integramos. O bien desarrollar ese binomio. Y para empezar, un medio ya lo puedo sacar de la integral. Si decidimos desarrollar el binomio, que creo que es lo más sencillo, pues nos va a dar 16, 4 por 4, 16, menos 8, X, y más sería X cuadrado. Tengo que desarrollar el binomio. Esto pues, nos va a implicar algunas las integrales que tenemos ahí. Bien, esto entonces va a ser igual, ahora que ya se integre, sacamos ese medio como un factor y va a aparecer, al integrar va a aparecer 16x. Al integrar va a aparecer 4x cuadrado. Y al integrar aparece x única sobre 3. Y creo que eso se simplificó bastante. De 0 a 4. Hacemos operaciones, límite superior, es decir, vamos a tener todas estas cantidades. Esto va a ser 64 menos 64 menos 64, por ahí hay una resta, más 21.33. De tal manera que dividimos 21.33, eso sería entre 2, aquí está, por 2. Eso nos da un valor de 10.665. En este caso son kilonewtons. Lo que tenemos allí de carga. Aquí dice, bueno, tendremos que tener hasta cuánto es la intensidad de carga mayor. Aquí nos ponen que es igual a 8, creo que sí me faltó, 8 kilonewtons, que es lo que vale la mayor intensidad. Y de ahí va en disminución. Entonces, eso sí era un dato necesario. Entonces, todo esto es W1, W2, etcétera, ¿no? Que van bajando hasta volverse 0. Bueno, entonces ahí ya tenemos que la carga total ya es 10.665 kilonewtons. ¿Sí? Era hace un rato el área, lo que calculábamos. Ahora, ¿qué nos hace falta? El numerador, que es X curvada diferencial de área. ¿Sí? Bien.
Entonces ahí nos hace falta que señalar, ¿sí?, que esa X curvada está a una distancia cualquiera X. ¿Sí? Luego ahora lo sustituimos. Entonces X curvada está a X. Y diferencial de, en este caso sería diferencial de W, diferencial de carga en lugar de. Y entonces esto es igual a esa integral por W, pero W está en función de X, ¿sí? Diferencial de X. ¿Sí? Muy bien, eso es igual a la integral, pero W es igual, lo dejamos aquí, 1/2 por 4 menos X, que es elevado para diferencial de X. Ahora sí, homogenizamos y vemos que varía de 0 a 4. Efectuamos todas esas operaciones. Se vuelve otra vez a, podemos sacar 1/2, dejar esta X y luego desarrollar el binomio que es 16 menos 8X y más X cuadrado. Y diferencial de X. ¿Listo? Bien. Eso al integrar eso que tenemos allí, aquí está el 16, aquí a ver si estuvo bien esto, X, ahí está, 16, 8X, X cuadrado, bien. Al multiplicar, porque aquí tenemos una X, entonces esto va a ser igual aquí directamente, tenemos que va a ser 1/2, que ya lo sacamos, fuera. Y ya entonces va a ser 16X menos 8X cuadrada y más X cúbica diferencial de X. Ahora sí, de 0 a 6 y ya integramos. Al integrar, eso nos va a dar entonces 1/2. Tengo ya el factor. Allá va a aparecer entonces 8X cuadrada. Va a aparecer al integrar 8/3 de X cúbica y luego va a aparecer X cuarta sobre 4 entre los límites de 0 a 4. Entonces al hacer al sustituir por 4, pues nos da un valor aquí de 10.67. 10.67. De tal manera que ahora sí X de toda el área que tenemos allí, pues es el numerador, 10.67 entre el área, o sea, el valor de la carga total, que es 10. Bueno, prácticamente el 67, puede ser. De tal manera que esto prácticamente es 1 metro, ¿sí?, a donde debemos poner esa carga. Es decir, si agarramos más o menos una escala, aquí viene la isla. Puso, por ejemplo, aquí que si fuera, digamos, que fueran 2, que fuera 1, fuera 3, sería 4. Luego, la carga, que sean 8 hasta 0, vamos a poner que la primera, que es 8, fuera más o menos 1, 2, hasta 8 unidades. ¿Sí? Y va pues entonces formando algo así como esto. De tal manera que esa carga lo vamos a colocar, ¿no?, como nos pidieron, quedó a 1. Entonces aquí estará esa carga. ¿Cuánto? 10.665 kilómetros. Esa es la carga. ¿Cuál es su brazo de palanca? 1 metro. Entonces, esto me permite ya calcular cuánto será el momento respecto al punto A. Pues sabemos que es igual a fuerza a distancia. Bueno, pero aquí creo que lo que se pedía era la ubicación de ese carga. ¿Dónde lo puedo reemplazar?
para poder calcular. Esto me va a decir entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues ya podemos saber cuánto soporta este apoyo y cuánto soporta este apoyo de carga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos el peso total, tenemos las distancias, y entonces por momentos, todo lo que ya sabemos de equilibrio del cuerpo rígido, podemos saber lo que ahorita comentaba, cuánto de carga va a soportar cada apoyo y así poderlo diseñar de manera correcta. Porque a lo mejor esta le podría suponer mucha y esta casi nada. Y podemos equivocarnos. ¿Quién nos los permite saber? Solamente el cálculo, ¿verdad? Bueno, son nociones lo que les estoy dando de cómo calcular los centroides de áreas, y obviamente de volúmenes y todo lo que vamos a necesitar. Y, Sí, ingeniero, adelante. tengo una duda. Cuando ¿Cuál es? calculamos Ujú, lo que es la fuerza de 10.665 kilonewtons, antes de eso, ujú. ¿por qué divide 21.43 entre 2? Porque esto es que aquí se ve que se anuló. Aquí obviamente que fue la integral, aquí ya fue las integrales que tenemos aquí. Aquí está 16 por X y aquí 4 por X. Resulta que aquí sería 6 por 6, 36. Y 16 por 6 te va a dar la misma cantidad. Aquí esta que por acá apareció. ¿Sí? Y al final nada más quedó esto, el 21.33. Sí, no sé si esa es tu pregunta, ¿verdad? Es que está multiplicando en un No, medio. Está multiplicando en medio. Sí, es que luego, sí, es que aquí me faltaba, ¿cierto? Aquí esta parte, todo esto, y por eso aquí, ciertamente aquí era un medio, ¿sí? Por eso yo creo que ahí vino la confusión, porque yo lo había perdido un medio aquí. Aquí estaba más poniendo los valores que tengo aquí dentro. Entonces, ahí sí justifica ese 10.66. Por eso que no lo había puesto ciertamente la duda. Es correcta. Creo que era lo que me preguntabas, ¿verdad? sí, eso, gracias, ingeniero. Muy bien, esa era la razón. Lo dije, pero no lo apunté. Ese fue el problema. Cuando me di cuenta que aquí iba un 2. ¿De dónde? Porque había hecho esto. Pero al final me di cuenta de esto, pero no lo escribí aquí. Eso fue lo que generó la duda. Bueno, entonces esto es una manera de algo que ustedes van a encontrarse más adelante en los cálculos que van a estar efectuando. De tal manera que, pues así se trabaja todo esto y va a ser muy útil para sus diseños de sus estructuras. Bien, aquí tenemos, pues hay una gran serie, ¿no? Hay muchísimos ejercicios que pudiéramos pues, resolver. Inclusive algunos ya quedaron ahí de tarea. Vamos a ver si no nos da tiempo al menos que quede planteado. Se puede encontrar lo que son los que se llaman cuerpos o figuras compuestas. Tenemos, por ejemplo, este caso. Tenemos un área que es pues parabólica y luego se une a otra que viene más o menos así. Pero obviamente que si bajo esta línea, ahí termina la parte curva, pero bueno, es una combinación en este caso de triángulos con algo parabólico. De tal manera que su ecuación de esta parábola nos dice que es igual a y cuadrada, es igual a x, o x es igual a y cuadrada. Dimensiones. Aquí a esta altura nos dicen que hay 1 metro, y aquí hasta aquí también hay 1 metro para donde termina la parte parabólica. Y luego donde termina ese triángulo hay 1 metro también.
Eso es. Y aquí pues un pendiente es y más x es igual a 2. ¿No? En fin, o si quiero dejar y en función de x, pues sería y es igual a 2 menos x. Ya está la función. Nos piden determinar en la ubicación de sus coordenadas x, y del centroide del área. Sombreada. Sí, para que quede delimitado. Bueno, entonces todo, las dos figuras geométricas. Bien, entonces aquí pues tenemos que identificar, para no enredarnos en el proceso de cálculo. Entonces aquí lo que nos conviene es más o menos así. Agarrar la primera, esta, y la segunda. Por ejemplo, esta le llamemos 1, esta le llamemos 2, porque no hay continuidad. Bueno, aquí pues, tal como se presentó hace un ratito, aquí está su diferencial de área. Por ejemplo, aquí, ¿a dónde está ese puntito? A 1/2 de su altura. Si decimos que esta es su altura total de 100, pues ahí está representado. Aquí, ese puntito que tenemos aquí, que es su centroide, es a x curvadita, está a una distancia x. Muy bien, eso sería respecto del área 1, es la que necesita de una integración. Bien, preparamos toda la información. Por ejemplo, nos vamos a referir pues que para 1, el diferencial de área es igual a y diferencial de x. Así es. Tenemos que y cuadrada es igual a x. Por lo tanto, esta y va a ser igual a x a la 1. Y decimos que así como se apuntó allá, x curvadita, que esté a una x cualquiera. Y también ya se apuntó aquí, esta y, vamos a llamarle esta y curvadita, está a 1/2 de y, está. Eso es todo lo que tenemos allí. Bueno, ya está entonces bosquejado. Ahora pues lo que tenemos que hacer es integrar para área 1. Estamos refiriéndonos a área 1. ¿Sí? Entonces esta área es precisamente integrar esa diferencial de área. ¿Sí? Una diferencial de área. Y observamos que ahí está, diferencial de área es igual a y diferencial de x. Pero esa y es igual a x a la 1 medio. Por acá está, aquí está. Reemplazamos diferencial de x, ahora sí ya puedo integrar. Inmediatamente vemos que esto es igual a x a la 3 medios, ¿sí? Sobre 3 medios. ¿Igual? Bien. Esto se convierte pues a 2/3 de x a la 3 medios con sus límites. Aquí me faltó poner los límites. Vemos que estamos agarrando esta región, entonces va a ser de 0 hasta 1. Vamos a integrar aquí, sustituir de 0 a 1. Bien, entonces teniendo esas, sustituyendo, entonces nos da un valor de 2/3. Pues en este caso se está hablando de metros,
centímetros cuadrados. Esto debe ser metros cuadrados. Ese es el área que tiene esta curva. El área bajo esa curva. Ya tenemos entonces esa primera etapa. Ahora, me interesa su X. X igualito diferencial de área. El numerador. Bueno, sustituimos. Aquí está. X igualita está a una distancia X. El diferencial de área es igual a Y diferencial de X. Bien, no puedo integrar, sustituyo. Entonces, X, la Y por X a la medio, está por allá. Todo esto, diferencial de X. La integral X con X a la medio se convierte pues a X a la 3 medio diferencial de X. Ya ahora sí sabemos que es de 0 a 1. Bueno, entonces ya efectuamos las integrales. Esto nos va a dar entonces X a las 5 medios entre 5 medios. Está sustituido de 0 a 1. Entonces automáticamente es ya, como es 1, el 2 quintos se convierte de 1 que está elevado a las 5 medios. Pero ahí no tenemos problema. Es 1 otra vez. De tal manera que esto es igual a 2 quintos. Esto me permite entonces encontrar X1. Es integral de X elevado a diferencial de área. Integral diferencial de área. Sustituimos. Acabo de calcular el 2 quintos. Entre el área que nos resultó de 2 tercios. 2 tercios. Efectuamos operaciones y se convirtió en 3 quintos. Ese es su valor. Esto, 3 quintos, como es metros, entonces están 3 quintos. Si aquí fuera, digamos, hasta aquí 5, 1, 2, 3, 4. 3 quintos. Sería más o menos por acá, de aquí para arriba. Pero nos hace falta y cuánto es hacia arriba. Es la otra coordenada. Bien, entonces aquí la otra coordenada, pues calculamos nada más la Y diferencial de área. ¿Verdad? Eso es lo que nos interesa. Bueno, pero aquí es donde está el asunto. De esta diferencial de área, ¿dónde se encuentra su Y curvadita? Se encuentra a 1 medio de Y. ¿Vale? Ya lo vimos aquí. Y diferencial de área que es igual a Y diferencial X. Perfecto. Entonces, este 1 medio ya lo puedo sacar del integral. Esto ya se convirtió en Y cuadrada diferencial de X. No puedo integrar, reemplazo Y. Esto va a ser 1 medio integral, pero X, la Y es igual a X, por acá está la Y, está, que es X a la 1 medio, ¿sí? Pero eso está elevado al cuadrado diferencial de X. Ahora sí puedo integrar de 0 a 1. Bien, esto pues vemos aquí este 2 con este 2. Se volvió la unidad integral de X, se quedó nada más. X, sí, diferencial de X, de 0 a 1. Y esto se hizo algo muy sencillo. Esto es igual a 1 medio, integrar esto va a ser X cuadrada sobre 2. X cuadrada sobre 2, que va a estar evaluada de 0 a 1. Una vez que hemos evaluado esto, va a ser 1/4 de 1. En realidad esto es 1/4. Ese es el valor de esta integral. Bueno, a eso me permite encontrar la Y total. ¿Por qué? Porque ya conozco el área que está aquí. Que es entonces esa Y curvadita diferencial de área entre la integral de la diferencial de área. Tengo los datos.
El primero, que es un cuarto, vamos a calcular, y del área, que es 2/3. 2/3, y ya con eso tenemos ¿dónde está? Sí. Un cuarto, 2/3, 3/8. Se fue numerador, y ahí está. Esto sería a 3/8 de metro. Bien, entonces quiere decir que 3/8 es como si dividiéramos aquí en 8. Serían 4/8, sería 1, 2, 3 y 4/8, 5, 6, 7 y 8/8. Resulta que es 3/8 más o menos por acá. Ahí está el centroide, podríamos llamarle C1, ¿sí? El de la figura 1. Bien, por allí tenemos el área, el centroide, como vamos con el tiempo, ya cerquita, pero ahorita terminamos. Luego tenemos entonces triángulo, el área 2. Por allí tenemos que es un centroide. De acuerdo a esta configuración, ¿sí? Está a 1/3, vamos a decir aquí de su base, si fuera aquí B, si le llamamos esto, le llamamos B, ¿sí? Y aquí sería a 1/3 de H, y le llamábamos H todo eso, ¿verdad? Aquí vemos que tiene 1 y 1. Entonces aquí en primer lugar sería calcular el área 2, ¿sí? Que es base por altura. 1 por 1 es sobre 2. Entonces 1 por 1 es 1, va a ser 1 por 1 sobre 2, que va a ser un medio, ¿verdad? Es el área 2. Luego entonces, de manera independiente, aquí sería la X2 va a ser igual. ¿Cuánto tenemos de aquí para llegar a la? Tenemos 1 metro, ¿sí? Entonces aquí sería 1 metro más, aquí vemos que tenemos de acá para acá, bueno, es que aquí es 1/3 de aquí, dice algo incorrecto. Es lo mismo. Entonces aquí, ya se quedó mucho. Aquí sería 1/3 de B. Voy a poner aquí, debe ser aquí abajo. ¿Sí? Entonces aquí más 1/3. Pero en este caso, ve cuánto vale 1. ¿Sí? Entonces aquí esa X está a 1.33, ¿verdad? 1.33 más decimales, metros. Mientras que la Y2 es igual a 1/3, en este caso vale 1 todo esto, ¿sí? Entonces va a ser 1/3 de 1, que es igual a 1/3 también. ¿Ya? Entonces ya tenemos las coordenadas X1, lo que nos va a permitir calcular la X de toda la figura compuesta. Es lo que yo les decía que hace un momento, o en el caso primero, para encontrar X de toda la figura va a ser X1 curvadita, más bien en este caso ya no, porque son las que ya calculamos aquí. X1 con área 1. Como aquí es agregar área, entonces sería más la X2 que ya conocemos por área 2 entre la suma de área 1 más área 2. Bueno, ya tienen aquí los datos. Eso sería la fórmula que necesitamos, es nada más ir metiendo estos datos allá y ya tenemos la X. Y la Y de toda la figura va a ser igual. Y1 por área 1 más Y2, pero está por área 2. Y área 1 más área 2. ¿Sí? Esto, a ver si tengo el primero. Según esto es 0.914.
0.914 metros. Y la otra, la Y, da 0.357 metros. ¿Ok? Entonces vemos que ese centroide no está ni sobre esta figura totalmente, ni sobre, está compartido. Bueno, aquí la X dice que es 0.91. Vamos a poner, bueno, si aquí es un metro, 0.91 tal vez anda por acá. Pero 0.35 más o menos, sí, más o menos por acá. Ahí está digamos, por acá está la C2, dicen los que están por acá. ¿Dónde quedó? Aquí está X2, a 1.33 es desde aquí, desde el origen. Aquí está C2, y luego un tercio de metro hacia arriba. Entonces aquí está C1, C2. Este es el donde vamos a colocar, donde se supone que se concentra toda la masa, donde lo que acabamos de calcular dice que la X está a 0.91, 0.91, 4 metros. Y la altura es la que tenemos aquí, 0.357. 0.357 metros. Allí se supone que está su centroide, o más bien está su centroide de esta placa, que es homogéneo. Bueno, así entonces es como vamos a utilizar toda esta información. Imagínense que esta es una estructura cualquiera, un muro, una losa, o, no sé, pero que necesitan apoyarlo en un punto, por ejemplo. Bueno, entonces con esto vamos a concluir, estamos ya a punto de cerrar también nuestro tiempo. Nos vemos la siguiente pues ya quedamos que vamos a tener una segunda evaluación con los temas que ya quedaron. Bien, entonces nos vemos la siguiente, que es una evaluación. Inge, Sí, adelante. Inge, Sí, adelante. Sí. es que quería ver la posibilidad de que nos diera más tiempo para entregar las tareas que nos dejó anoche. Quedó anoche, subí, ¿verdad? Unas tareas. Ajá. ¿Para cuándo quedó? Para el 20. ¿Cuándo? ¿El 20? ¿Qué fecha quedó? Para el 20. Para el 20. Para el 20, pero es la tarea que de esta de centroides, ¿verdad? Sí. Ya la de Sí. centroides. Porque miren, es que, ¿por qué quedó esa fecha? Desafortunadamente todo ahorita se está juntando porque miren, el semestre ya concluye creo que como el 27 de noviembre. Y nos hace falta todavía el tema de momento de inercia. Todavía voy a subir una tarea más, que sería la de momento de inercia. Por esa razón quedó esa fecha. Si no, se va a juntar los dos con la de momento de inercia. Yo lo puedo mover, pero al final no sé qué va a pasar, ¿verdad? Por esa razón es que quedó el 20. Ahorita estamos, ¿qué? A 11. Son 9 días que tienen para... Miren, traten de hacer la mayor parte. Si no lo logran todo, pero vayan buscando, así como hicimos ahorita, escoger algunos. Si tienen, obviamente hay de todo allí. Si no se logra al 100%, también trabajen en equipo, ¿verdad? Váyanlo trabajando, hagan equipo y traten de cubrirlo. Esa es también otra estrategia, ¿verdad? Para que así también puedan avanzar. ¿Por qué me interesa que lo hagan? Y obviamente antes de tener una evaluación, porque si lo entregan después de que ya evaluamos, entonces pudieran venir ejercicios que no los pudieran resolver. ¿Sí? Entonces búsquenle el modo ¿cómo se llama? De poderlo, si no al 100, pero hagan la mayoría, eso sí les recomiendo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por el tiempo, no es porque yo los quiera presionar,
Pero bueno, si no logran el 100%, manden siquiera un 60, un 70%. ¿Sí? Y Pero, por ejemplo, sí, adelante, escucho. por ejemplo, si así enviamos la mitad de la tarea, obviamente va a contar la mitad de lo que valía la Bueno, calificación. es lo que vamos a valorar al final. Sí, yo lo que quiero es que trabajen primero y ya sobre de eso vienen ahora sí, las apreciaciones, que no les afecte obviamente, es lo que estamos buscando, ¿verdad? Para que no sientan esa angustia de que al 100% y si no va toda completita, me va a afectar. Vamos a tratar de que no, ¿verdad? Pero siempre y cuando también se vea que haya trabajo efectuado. Eso es lo que podría yo recomendarles, ¿de acuerdo? Por lo que ya les comenté, si no, pues lo lleváramos hasta que, por mucho más tiempo. Sé que también que tienen otras materias, igual como nosotros que atendemos más de una materia. Y todas tenemos que atender, pero bueno, ahí viene el gran esfuerzo y tiene que dar frutos finalmente favorables. ¿De acuerdo? Entonces véanlo desde esa perspectiva para que ayúdense y traten de sacarlo, pero entérense de todo lo que están trabajando, para que así a la hora de una evaluación pues les sea muy sencillo contestar una evaluación. Bueno, entonces nos concluimos con estas aclaraciones. En primer lugar, cerramos aquí nuestra sesión. Inge, Sí, adelante.